Buenas noches, amigos y amigas. Continuamos con más de esta edición. Vamos con Gente de Opiniones. Hoy conversamos con Jonathan Martínez, secretario de la Asociación Americana de Juristas de El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Un gusto estar acá. Bueno, hay un tema que ha acaparado la atención a partir de la toma de posesión del presidente Bukele, y es la ola de despidos con la característica de hacerlo a través de las redes sociales, en muchas de las ocasiones denigrando a las personas, haciendo un uso de esta red de manera peculiar para hacer estos despidos, y no solo los despidos, sino para darle órdenes en la manera de comunicar, dándole órdenes a sus ministros. ¿Cuál es el análisis jurídico que podríamos hacer con respecto a este escenario? Bueno, comentábamos con unos compañeros de la Asociación Americana de Juristas, Rama El Salvador, esta mañana, y nos decían algunos de ellos, hace más de 10 años no se daba esto. Hemos retrocedido en los derechos laborales más de 10 años. Cuando entra el FMLN al gobierno no se dieron despidos masivos. Veamos un ejemplo concreto. En el Ministerio de Salud, únicamente 2 directores de hospitales tuvieron problemas y después de ciertos procesos legales se les restituye de manera respetuosa con los derechos fundamentales. ¿Qué sucede ahora? Ni siquiera había entrado este gobierno del señor presidente Nayib Bukele cuando ya estaban señalamientos en contra de sindicatos, en contra de trabajadores, en contra de empleados. Al inicio, nomás entra en los primeros días, la primera decisión que toma el Consejo de Ministros es suprimir varias secretarías de la presidencia. ¿Y qué es lo que se pone en los medios de comunicación? El tema de que se borraron algunas letras de un exmilitar involucrado en violaciones de derechos humanos. Pero en la realidad, la primera decisión jurídica que toma este gobierno es suprimir cerca de 6 secretarías de Estado y cerca de 700 trabajadores de la presidencia directamente ven su situación laboral en el limbo. Jurídicamente está la secretaría suprimida, pero la plaza sigue ahí. Entonces, lo que nosotros podemos ver es, primero, arbitrariedad. Segundo, falta de orden. Ni siquiera había nombrado el primer día de gobierno a todos los ministros, viceministros, directores de autónomas. Bueno, de hecho hay una larga lista de funcionarios, de servidores públicos que no han sido nombrados. Hay varios viceministerios y autónomas. Hay autónomas en donde el presidente no ha sido nombrado. ¿Quién realizó despidos? Autoridades interinas. En otros casos hay directores de algunas autónomas que no llaman a junta directiva y existe una serie de procedimientos de recursos en donde los empleados están tratando de proteger sus derechos, pero no se les está resolviendo. Tal como mencionaba usted, algunas personas incluso por Twitter han sido despedidos de manera inconstitucional, de manera arbitraria, en toda vulneración a los principios elementales de todo Estado democrático y constitucional de derecho. Uno de los principios desde la Revolución Francesa de 1789, absolutamente nadie puede ser condenado sin ser previamente oído y vencido en juicio. A nadie se le puede quitar un derecho sin antes haber pasado por un procedimiento legal en donde se le respeten todas sus garantías. De manera muy breve, muy sintética, el Estado puede despedir a sus empleados mediante 2 formas. Uno es la supresión de plaza y el otro es el despido, pero cada uno de estos mecanismos tiene una serie de requisitos, una serie de procedimientos, y todo esto se ha inobservado de manera flagrante. La Constitución está siendo violentada y vulnerada, y lo que tenemos ahorita es una petición del presidente de la República mediante su ministro de Hacienda a la Asamblea para suprimir cerca de 700 plazas. Es decir, para de manera un poco
subrepticia quieren echarle la culpa a la Asamblea Legislativa de un error que está cometiendo el presidente de la República por su manera tan irresponsable de actuar. No están actuando en base a lo que la Constitución indica. De hecho, me llamaba la atención lo que planteabas, y es que llama curiosamente la atención la forma en que por ejemplo, la Secretaría de Inclusión Social, hubo una campaña de desprestigio previa. Parece que en varios medios de comunicación se publicó información ficticia con respecto a la inutilización de algún material, de alguna información. Luego se corroboró que esa información era de gobiernos anteriores. Luego también hubo señalamientos a través de las redes sociales, en algunos medios de comunicación afines a Bukele, en los que se desprestigió a algunas personas que posteriormente fueron señaladas para despedirlas. Así es. Yo quiero, desde una perspectiva jurídica, dar una explicación sobre lo que está sucediendo y por qué yo estoy diciendo que es una violación flagrante a la Constitución. En la sentencia de inconstitucionalidad, referencia 47-2003, se habla sobre la libertad ideológica. Esa sentencia es del año 2005. Dice prácticamente en esta jurisprudencia, voy a leer un párrafo de manera textual: dicha libertad comporta para el Estado la prohibición de toda intervención, injerencia o coacción, tanto en el proceso de formación de las propias creencias como en el libre ejercicio de su opinión, para reservar para sí o manifestar las mismas, y naturalmente de toda actuación impeditiva de la manifestación externa de la propia posición ideológica. ¿Qué quiere decir esto? El Estado está organizado, y así debe funcionar, en base al principio de neutralidad. Esto no significa que los ciudadanos no tienen una opinión política, pero el Estado a todos los ciudadanos no puede ejercer ningún tipo de política de persecución, no puede imponer sanciones por la opinión política que manifiesten todos sus ciudadanos, incluidos los ciudadanos que son empleados públicos. ¿Qué es lo que prohíbe la Constitución? Precisamente lo que está ocurriendo en el Estado. Hay autoridades que se están prevaliendo de sus cargos para beneficiar a su proyecto político, a su partido político, incluso a partidos nuevos. ¿Cómo? Están tratando de ir a buscar a las personas empleadas que están afiliadas a otro partido y los despiden por su afiliación material, por su ideología. Y muchas veces por el parentesco familiar, en otros ¿no? casos también por el parentesco. Este es el otro tema. Aquí hay una violación flagrante a la igualdad en su manifestación de no discriminación. El artículo 3 de la Constitución dice que a nadie se le puede discriminar por razones de raza, credo, religión, etcétera, género. Todas estas diferencias no son una razón fundamentada para realizar una distinción entre ciudadanos. La misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ya ha dicho esto. El artículo 3 no se entiende como un numerus clausus, sino como un numerus apertus. Significa cada una de estas tertium comparationis, cada uno de estos baremos, cada una de estas categorías no es única, también incluye una serie de situaciones. No se puede tratar diferente a dos ciudadanos, a dos empleados, por razón de su libertad ideológica, por razón de su parentesco. Ya lo ha dicho la Sala de lo Constitucional mediante su jurisprudencia. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como ciudadanos, como abogados, como profesionales del derecho? Que la Sala de lo Constitucional ejerza su papel como guardián de la Constitución y que en base a la jurisprudencia que ya de larga data, es una jurisprudencia que no ha cambiado y que está sumamente fundamentada, que ejerzan su papel de guardián de la Constitución, que defiendan a los ciudadanos y a los empleados de las arbitrariedades del poder, de las decisiones políticas del Ejecutivo que están violando derechos fundamentales. Precisamente,
Desde la Constitución, de los artículos 1, 2, se establece la finalidad. El Estado tiene como inicio y como fin a la persona humana y debe estar organizado para la consecución de los fines. Proteger el trabajo de las personas, proteger el honor, proteger la dignidad, la intimidad personal inclusive. Entonces, vemos muchas conductas del Ejecutivo que no están acorde a la Constitución y hay muchos procesos de amparo ahorita. Entonces, como ciudadanía debemos ser muy críticos y exigirle a la Sala de lo Constitucional, así como en los últimos 2 gobiernos fueron sumamente agresivos en el control de las decisiones políticas, que ahora, cuando más se necesita la democracia, el sistema democrático, está ahorita en una posición difícil. Todas las fuerzas democráticas deben defender precisamente los derechos de los ciudadanos. Perfecto, cuando regresemos de una pequeña pausa, vamos a hablar de cuáles son los recursos que tienen los trabajadores para poder defenderse de esta situación. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando sobre los desempleos que se han dado en el gobierno con la llegada de la presidencia de Bukele. Estamos hablando con Jonathan Martínez, secretario de la Asociación Americana de Juristas del Salvador. Vamos a ver, se han disuelto las secretarías de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, la Secretaría de Inclusión Social, la de Gobernabilidad y también la de Asuntos de Vulnerabilidad. Vamos a ver cuáles son los recursos o cuáles son las vías que tienen las personas que están siendo afectadas por estas decisiones para poder reivindicar sus derechos. Bueno, existe primero el control jurisdiccional mediante jurisdicción contencioso administrativa. Pueden irse directamente a la sala demandando al presidente. También se puede acudir demandando a los titulares ante los juzgados contenciosos. También está el Tribunal de Servicio Civil, pero se tiene que agotar la vía para proceder a una demanda de amparo. En cambio, en la violación de derechos políticos pueden acudir directamente en amparo y fundamentarlo en ese sentido: violación a derechos de honor, de intimidad, dignidad, violación a la libertad ideológica. Y que tienen que ver sobre todo por la forma en que se están haciendo estos despidos, ¿no? Hay personas que me han dicho, mire, yo antes, hace 30, 40 años, viví persecución política y tuve que salir del país. Ahora nuevamente me enfrento a persecución política. Eso está prohibido. Desde el caso Lüth en Alemania, cerca de la década de 1940, 50, en Alemania se da esto. La lucha en contra del fascismo, precisamente en el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, se dijo de la libertad de expresión es una manifestación, la libertad ideológica. Los ciudadanos tienen derecho a manifestar libremente sus ideas políticas y no deben temer ningún tipo de represión por eso. Nosotros hemos retrocedido, yo le dije, 30 o 40 años en la persecución política, ahora desde el Ejecutivo, ya no desde los organismos de represión del Estado. Y la jurisprudencia no nos dejará mentir. Desde hace cerca de 50, 60 años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha tocado estos temas y ha protegido a las personas que se les discrimina por un vínculo con una persona, con un familiar, por un vínculo como conviviente, por una relación personal o por ser miembro de un partido político. Hay que denunciar esto. Mire, en algunas instituciones llegan personas a recursos humanos y están sacando todos los currículum y van a ver, van a revisar si hay alguna referencia personal de un miembro del FMLN y toman en otro papel, van anotando en un libro negro, a estas personas van a despedir. Eso es persecución política y está prohibido por la Constitución. ¿Qué pueden hacer las personas? Acudir en proceso de amparo a la Sala de lo Constitucional cuando hay un acuerdo
cuando hay una resolución, cuando hay un acto administrativo, recurren directamente a los juzgados de lo contencioso administrativo y se demanda a la persona que emite la decisión, a quien lo despidió, a él se tiene que demandar. La otra instancia es el Tribunal de Servicio Civil, pero acá hay un problema. El Tribunal de Servicio Civil no está integrado, únicamente tiene 2 de 3 magistrados. Y aquí hay una cuestión bien, lastimosamente se ha dado esto. El presidente nombró a una persona dentro del Tribunal de Servicio Civil, es decir, si solamente hay 2 personas y uno ha sido nombrado por el presidente, es muy difícil que ellos resuelvan a favor de los trabajadores. Ellos no van a actuar de manera imparcial. Todo esto es necesario que se denuncie, que los empleados, que los sindicatos de empleados públicos denuncien esto ante las instancias, ante los medios de comunicación. Esa es otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es que no hemos escuchado a los sindicatos pronunciarse de manera férrea por estos casos. Sí, primero es una lástima que ni siquiera los empleados públicos quieren manifestarse y exigir el cumplimiento de sus derechos, pero esto también responde, hay que decirlo, a una política de persecución, de intimidación. Si nosotros vemos el carácter simbólico de las acciones que está ejecutando el Ejecutivo. Por ejemplo, en esta coyuntura, ahorita hay una petición en la Asamblea Legislativa que viene del ministro de Hacienda por órdenes del presidente y quieren suprimir cerca de 700 plazas del Ejecutivo. ¿Para qué? Primero, ellos quieren hacer ver ante la población esto, pero esto es falso. Quieren echarle la culpa a la Asamblea. ¿Qué pasa si eso se aprueba? Si se aprueba, primero, la jurisprudencia, tanto de lo contencioso como de lo constitucional, establece una serie de requisitos. Primero, que haya un examen técnico de reorganización del Estado, un examen financiero en donde exista de manera fehaciente, se compruebe que no existe capacidad financiera para financiar todas estas plazas. Pero esto estaba no presupuestado ha sido. ya. Sí, todo esto va en la ley de presupuesto, es decir, no se cumplen los requisitos que la jurisprudencia ha establecido. ¿Qué es lo que operaría si los diputados de Arena y del PCN y de Gana aprueban esta modificación a la ley de salario y suprimen cerca de 700 plazas? Primero, hay 700 familias que se quedan sin su sustento diario. Ese es el impacto directo, que es una violación a los derechos fundamentales de las personas que nunca lo habíamos visto. Hemos retrocedido casi 40 años. En la presidencia hay personas que tienen cerca de 30 y 40 años trabajando ahí. Se les ha reconocido su estabilidad a todos los gobiernos, hasta este gobierno que quiere... Ese es el mensaje simbólico, hacer parecer que es culpa de la Asamblea, pero esto viene del Ejecutivo. ¿Qué es lo que va a suceder? Existen asociaciones de abogados progresistas, existen asociaciones de abogados que son integradas por personas y profesionales decentes, honorables. Se van a presentar recursos de inconstitucionalidad y como esta reforma no va a cumplir los requisitos establecidos por la jurisprudencia, lo más seguro es que se declare inconstitucional, incluso mediante una medida cautelar. Así sucedió en otras leyes y hay varios precedentes al respecto de esto. Eso iba a preguntar, ¿hay precedentes ya sobre esto? Sí, hay precedentes. En cuanto a la supresión de plaza, existe una cantidad enorme, porque ¿qué es lo que sucede en las alcaldías municipales? Cuando hay un cambio en el gobierno municipal, empiezan a despedir a medio mundo y otros suprimen las plazas, pero ya es un criterio aceptado tanto doctrinalmente como por la jurisprudencia. No ha cambiado desde el año 2011 este criterio. La supresión de plaza necesita de ciertos requisitos, incluso vamos a mencionar otros. Cuando se suprime una plaza ya no se puede utilizar este fondo para otras cosas. Pero ¿qué es lo que hacen? Suprimir plaza y contratar personas en otro lado. ¿Qué es lo que dijo la jurisprudencia? Si usted quiere suprimir una plaza, antes debe comprobar que usted hizo todas las gestiones para trasladar a estas personas a otras dependencias del mismo Estado. ¿Cómo debe actuar el Ejecutivo? Si va a suprimir 6 secretarías de Estado, por ejemplo, porque la Secretaría Técnica también ha desaparecido. Yo no sé en qué país del mundo no van a tener una Secretaría Técnica. Precisamente todo esto
no se habría dado si el presidente tuviera asesores legales que de verdad cumplieran con la Constitución, que de verdad respetaran los derechos fundamentales de la población. Va a ser prácticamente un rompimiento institucional si todas estas acciones se continúan dando, porque la Sala de lo Constitucional debe ejercer un control sobre estas decisiones políticas que no son legales, no son constitucionales. Bueno, tengo que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, seguimos analizando sobre todo cuál debe ser la actitud de las personas que han sido despedidas para que pues, se pueda garantizar sus derechos. Hacemos una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando sobre los despidos en el Ejecutivo. Está con nosotros el secretario de la Asociación Americana de Juristas, Jonathan Martínez. Jonathan, ¿cuál sería el llamado para las personas que están en esta situación, con esta zozobra de qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos? Bueno, un Estado social y constitucional democrático de derecho se fortalece en la medida en que la ciudadanía defiende sus derechos y acude a las instituciones, pero también deben manifestarse. Debería la ciudadanía ir a la presidencia y exigirle organizarse. Los sindicatos de los empleados públicos deben jugar su rol de defender los derechos fundamentales. Incluso hay personas que han estado embarazadas y han sido despedidas por medio de un tuit. Imagínense qué grave la situación. El llamado es a las personas a que se mantengan pendientes, pero que exijan sus derechos, que no nos quedemos callados. Hagamos uso de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de asociación. Vayamos a las instituciones, pero también vayamos a la Asamblea Legislativa a decirle a Arena, al PCN, a Gana, no aprueben esta petición de Nayib Bukele de suprimir 700 plazas. El único partido que ha estado en contra de esto es el único partido de izquierda. Y hay que decirlo, los partidos de derecha tienen esta decisión en sus manos. Los sindicatos, la ciudadanía, exíjale a los partidos de derecha que no vayan a violentar los derechos de más de 700 personas. Al Ejecutivo hay que decirle, exigirle, no esté realizando despidos masivos de manera ilegal. Ahora, la gente tiene que buscar asesoría directa, ¿verdad?, para cada caso. Sí, deben buscar asesoría, se pueden acercar a la Procuraduría General, pueden presentar denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos y también pueden acudir a asociaciones de abogados, a tutelas legales, por ejemplo. Incluso hay partidos políticos que han prestado servicios de abogacía, pero es necesario que acudan a las instituciones con abogados, que no vayan a ir ellos solos. Es necesaria la asesoría técnica en este sentido. Sí, porque de repente la gente se puede amedrentar, ¿verdad? La gente puede ser víctima también de, bueno, también de charlatanes, ¿verdad?, que quieran meterles más miedo para que no hagan valer sus derechos. Sí, sí, sí. Hay una serie de conductas que no son correctas, incluso se ha intimidado a la gente, se les está haciendo firmar actas que ellos no leen bien y después les dan una indemnización menor a la que les corresponde. En otros casos les dicen, mire, va a presentar su renuncia y los están despidiendo. Entonces, antes de firmar, busque asesoría legal. Antes de firmar cualquier documento, busque siempre asesoría. Que antes de firmar cualquier documento, antes de firmar ya sea por presión o porque lo embaucan, pues hay que asesorarse. Estamos hablando de que el trabajo es un derecho y quien está empleado tiene esos derechos garantizados, pero se pueden perder si no se actúa de la manera más adecuada. Así es. Bueno, yo quiero agradecerte, Jonathan, que te hayas tomado el tiempo de venir a compartir estas opiniones. Me imagino que ustedes están dando seguimiento como asociación a todo esto que está pasando. Sí, sí, le estamos dando cobertura y también estamos dando asesoría jurídica a muchas personas. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. Un gusto estar con ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Les invito a que se queden con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.
Gracias.